La conferencia del día de hoy es pensada por la maestra Diana Violeta Valderas Vieira. Ella es maestra en Administración de Instituciones Educativas y nos va a exponer el trabajo titulado Relevancia histórico-cultural del inventario de bienes inmuebles para la parroquia de San Francisco de Asís, Ixtlahuaca. La maestra cuenta con un currículum muy amplio. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, perdón. Es coordinadora de la licenciatura en arquitectura del 2014 al 2020. Ha dado diversas asignaturas y de parte del Instituto Universitario del Estado de México es administrativo de la educación y licenciatura en arquitectura y diseño gráfico. También fue presidenta de la Academia de Arquitectura de enero a mayo del 2011 y septiembre y diciembre de 2011 y es socia fundadora de A3 Arquitectos. Como saben, transmitimos esta sesión en las plataformas de Teams, donde nos encontramos, y YouTube, donde quedará grabada para su futura consulta. Entonces, con esto, le dejamos el micrófono, maestra, para que nos exponga su tema. Y gracias por participar en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. En realidad me habría gustado, o más bien quería compartir esta información con ustedes para que no se quede en el olvido, ¿no? Normalmente muchos proyectos se pueden realizar, pero no tienen a lo mejor un uso o una aplicación real. Entonces, en este sentido, pues también agradecer la oportunidad que ustedes nos están brindando de dar a conocer esta información y también pues que estos conocimientos puedan servirle a otras personas para diferentes actividades. Entonces, gracias por el espacio. Ojalá que sea útil la información que voy a compartir. No sé si ya aparece. Ahí está, maestra. Gracias. Perfecto. Bueno, el tema que voy a compartir el día de hoy es la relevancia histórico-cultural del inventario de bienes inmuebles para la parroquia de San Francisco de Asís, Ixtlahuaca. Este trabajo se hizo desde bueno, ya hace algunos años. Sin embargo, pues no se ha podido concluir a la fecha justamente por que tiene mucha relevancia y por al mismo tiempo tener tanta relevancia, pues es un verdadero problema, digamos, continuar con las actividades una vez que han sucedido pues diferentes situaciones, ¿no? En este sentido, vamos a dividirlo por partes. Introducción, voy a presentar cuál es el objetivo, algunos conceptos que son de relevancia. Vamos a revisar algunos temas específicamente como de la consagración específica de la parroquia, los alcances y limitaciones de esta investigación, los resultados y la conclusión, así ya como pues los datos de contacto. Sobre la introducción, el inventario de bienes inmuebles de la parroquia de San Francisco de Asís, ubicado aquí en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, fue solicitado por la Pastoral Litúrgica, que dentro de sus principios buscaba que se pudiera promover pues, el buen estado de los inmuebles y sobre todo que a partir de ese buen estado pues se pudieran generar diferentes acciones o actividades al respecto. En este sentido, tanto la comisión como el párroco hicieron un documento que fue enviado al coordinador de la Unidad de Estudios Superiores de Jiquipilco, que es donde yo doy clases, y platicando de los objetivos de este mismo inventario, se acordó que se trabajaría en la materia de Historia Crítica de la Arquitectura y el Arte 4, que es una asignatura que llevan los estudiantes una asignatura que llevan los estudiantes de la licenciatura en el cuarto semestre, que en realidad fueron ellos quienes hicieron prácticamente el estudio de campo. En este sentido, el objetivo principal del inventario, pues era contar con una relación de los inmuebles que, aparte de tenerlos en una lista, en un listado, por así decirlo, pues permitiera que se pudieran conocer, investigar e informar sobre el patrimonio específico con el que contaba la parroquia, pero sobre todo que pudiera existir la información adecuada para que las personas que están en cada una de las parroquias pudieran
trabajar, ampliar o mantener esas edificaciones, pero sobre todo sabiendo que tienen o que van adquiriendo un valor histórico y también un valor de origen en ciertas ocasiones, lo vamos a ver más adelante, así como estar conscientes de las diversas intervenciones que se han tenido en ellos o las restauraciones que incluso ya se les han hecho. Es importante mencionar que estos bienes inmuebles no son necesariamente históricos, sino que apenas van a adquirir valor histórico porque la mayoría de ellos fueron creados en 1900, casi finales, llegando a los 2000. Entonces no son realmente como tal históricos, pero sí van a tener relevancia por las características específicas que vamos a ver a continuación de cada uno de ellos. Para esto, pues es importante que podamos conocer cuáles son algunos conceptos básicos o importantes. Tenemos, por ejemplo, el bien cultural, que se refiere a todo aquello que forma parte de un patrimonio, específicamente de una comunidad, en este caso de una parroquia, y que tienen importancia para ellos, pero que necesariamente se necesita conservar, cuidar o proteger para, pues obviamente, que todo esto se pueda, pues sí, tener en cuidado y demás, ¿no? El inventario como tal de bienes culturales, pues es una herramienta que nos permite saber o reconocer lo que se tiene, el estado en el que se encuentra y sobre todo dónde se encuentra. Se pensaba terminar no nada más con el inventario de los inmuebles, sino también con los bienes culturales, porque en algunas de las parroquias, digo, de las capillas, se cuenta con arte sacro sobre todo, que pues sí es de relevancia, ¿no? El objetivo entonces del inventario es que a su debido tiempo los monumentos o las obras se puedan incluir en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, si así fuera necesario o si así fuera recurrente. Tenemos también que tomar en cuenta que en el año 1530 aproximadamente, la Orden Franciscana llegó a a la región norte del Estado de México y comenzó a hacer la evangelización en esta área. Sin embargo, realmente Ixtlahuaca no fue en un inicio una parroquia o una casa cural, sino más bien nada más era un área de paso donde sí descansaban los frailes, pero realmente no tenían a lo mejor alguna otra, pues otra actividad, ¿no? En este caso, ya más o menos en 1535, ya Ixtlahuaca se conoce como cabecera de la zona Mazahua, que es justamente en la zona donde nos estamos ubicando, y esta tiene adscripción sobre Temoaya, Jiquipilco, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo, y en el año 1545 ya se vuelve un curato de primera clase, lo que lo hace ya, digamos, tener una importancia aún mayor. Específicamente ya hablando de nuestra parroquia, la capilla de San Francisco de Asís, la que se encuentra en el centro de nuestro municipio, fue fundada, al parecer, de acuerdo a la información que encontramos, en 1591 y pertenecía ya a una vicaría de Almoloya de Juárez, aunque ya después hubo diferentes cambios y actualmente pertenece a Tlacomulco. Igualmente, se inició con una capilla de indios, una capilla al exterior, y de ahí se fueron generando diferentes construcciones hasta la construcción que actualmente ya tenemos, que ya tiene la iglesia, aparte de la sacristía, una casa cural y actualmente pues ya también tiene espacios como salones y demás. Y se dio en 1711 con recursos específicamente pues de la comunidad, los que fueron aportando. Había varias familias que pues tenían una buena cantidad de recursos y donaron muchos de esos recursos para esta construcción y su fecha de término, lo voy a poner entre comillas porque no hay un documento fiel para poderlo revisar, es en 1735. Eso sobre el marco conceptual. Vamos a revisar algunas cosas importantes sobre la consagración de la comunidad o del pueblo de Ixtlahuaca. Vamos a revisar los antecedentes, la importancia, perdón, este, cuáles son las capillas que conforman la parroquia y cuál fue la metodología que utilizamos para esta actividad. Ay, disculpen. Los antecedentes, sobre los antecedentes tenemos que, permítame. Sobre los antecedentes tenemos, como ya lo habíamos dicho, que
lo primero fue la consagración del pueblo de Ixtlahuaca, que en realidad fue de suma importancia, sobre todo comercial. En abril de 1593 se realizó específicamente la consagración del pueblo y se registraron algunos barrios, la mayoría de ellos de origen, eh, pues sí, de pobladores que ya estaban en la zona, no necesariamente que tenían que ver con alguna organización en particular, sino más bien que estaban alojados en pequeños barrios como sería San Bartolomé, Santa María Magdalena, Santa María Nativita, Santo Domingo, que está hacia la zona del norte, yendo hacia Tlacomulco, San Jerónimo, que está más bien en la zona sur, lo mismo con San Lorenzo y San Ildefonso, que está en el sureste. Vamos a notar que de todos estos barrios, actualmente ya nada más San Jerónimo y San Ildefonso pertenecen a lo que ya actualmente es la parroquia de Ixtlahuaca. Sin embargo, en este momento, pues la idea era como reunir a estos grupos indígenas, tomando en cuenta pues sus costumbres, etcétera, pero sobre todo para imponer unas nuevas creencias religiosas, usando el cristianismo, ¿no? En este sentido, como ya les había comentado, pues la Capilla Abierta fue la primera iglesia donde pues se establecieron los clérigos y entonces tenemos que es una capilla que está construida en un estilo, digámoslo así, tequitqui, pero sobre todo enfocado como a la sobriedad franciscana, ya que obviamente era de esta consagración, ¿no? Y entonces más o menos así ubicamos el plano de los barrios de Ixtlahuaca y que pues están respondiendo a esta misma distribución que ya habíamos comentado. Sobre la importancia, nos vamos a centrar específicamente en la importancia que tiene la parroquia como tal, que digamos es el templo más grande que hay. La importancia, entre otras cosas, es que se estableció, aparte de que ya se conoció como el pueblo, se hizo una jurisdicción de cementerios en el siglo XVII y en este sentido se nombró a Ixtlahuaca como un pueblo que tenía justamente a los pueblos que ya habíamos mencionado. Además de eso, pues la iglesia fue testigo del paso de Miguel Hidalgo y Costilla con su ejército, bueno, siendo que era pues sacerdote, fue recibido en la casa cural. Sin embargo, justamente ahí le entregaron el edicto de excomunión y junto con eso, como se seguía brindando apoyo, o, pues sí, a los insurgentes, se detuvo a varios de ellos y pues fue el fusilamiento de algunas personalidades como Francisco López Rayón, que justamente pues es el nombre que lleva Ixtlahuaca de Rayón, ¿no? Además de todo eso, pues tenemos el sepulcro de mártires del 20 de enero de 1816 y hasta el 88 ya como tal, ya se dejó de utilizar la iglesia o el atrio de la iglesia como sepulcro y más bien ya se colocó el nuevo camposanto para la comunidad, ¿no? Entonces, si lo vemos así, incluso hay mucha gente que le llega a llamar la Catedral Mazahua, justamente por eso, porque se está haciendo referencia al arte tequitqui y la unión de ambos estilos. En este sentido, vamos a ver que en la actualidad ya está nombrada la parroquia de San Francisco de Asís como tal y esta representa o engloba a 11 capillas diferentes que justamente de lo que se buscaba pues era en el inventario hacer un recuento de estas capillas y su estado actual. Vamos a notar que, bueno, en este caso la numeración se hizo de manera indiferente, no hubo un registro específico o un motivo específico, sino más bien solamente numerarlas. La mayoría de las veces fue porque así iban respondiendo las capillas. Más adelante vamos a hablar sobre la metodología, que sí fue realmente importante y es ahí donde veremos lo de la importancia cultural. Sin embargo, pues es importante nombrarlas. En esta imagen, pues intentamos
colocar cada una de ellas. Digamos, en el norte, hacia lo que casi sobre la carretera a Tlacomulco, se encuentra esta pequeña capilla, la cual la gente le llama Los Toriles. Ujú. Después de eso, la segunda es la capilla de San Francisco de Asís la Portada, donde se realiza pues una de las actividades culturales más importantes de Ixtlahuaca. Ahorita lo mencionaremos al llegar a los resultados. Después tenemos a San Ildefonso, que es prácticamente la comunidad más al sureste, sí, al suroeste que tenemos, que sería el número 3, esta que estaba indicada por acá. Después tenemos el número 4, que es la capilla de San Isidro Labrador, que igual veremos que es una capilla que instauraron algunos vecinos con el objetivo de pues tener un santo que fuera como específico de su barrio, ¿no? Tenemos a San Jerónimo, que es una de las iglesias con mayor, digamos, casi presencia cultural, igual que lo sería el centro de Ixtlahuaca. Sin embargo, aquí vamos a ver que desafortunadamente es una de las capillas donde menos información hay. Ahorita lo platicaremos más a detalle. Tenemos después la capilla de San Jerónimo en la Cañada, que es una capilla un poco más pequeña que se encuentra en la misma comunidad de San Jerónimo. Tenemos la capilla de San Joaquín y Santa Ana, que también está en el número 7. Esta capilla, por ejemplo, también representa otro de los barrios del municipio. Tenemos la capilla número 8, que es San Pedro y San Pablo, que también se ubica en el centro de la ciudad, y ahorita también platicaremos la relevancia de ella. Tenemos como número 9 en esta zona lo que sería el Santuario del Señor de la Misericordia. Igual vamos a explicar cuál es el objetivo prácticamente del santuario, aunque en realidad aún no tiene tanta afluencia como la debería tener un santuario. Tenemos después la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en otro de los barrios, y por último, pero no menos importante, la iglesia de San Juan de los Lagos o Santa Juanita, que es como la gente normalmente lo conoce. Digamos que se divide ahora sí, por varios barrios en cada una de las zonas, y vamos a ver qué representación o qué importancia tienen cada una de ellas. Sobre la metodología, como comentaba hace un momento, lo que se hizo fue que, ya lo habíamos platicado, el párroco y la comisión pastoral litúrgica se acercaron a pedir el apoyo de la universidad para generar justamente este inventario, y el objetivo de este mismo documento era que se pudiera promocionar el cuidado y la conservación del patrimonio. Esto fue en el año 2018, en enero. El coordinador que teníamos en ese momento, pues tuvo a bien llevar a cabo la actividad relacionándola con los objetivos de alguna de las asignaturas, que en este caso fue Historia del Arte 4, y la actividad que tenía que realizar tanto el párroco como la comisión, pues era generar unos documentos donde justamente se les iba a avisar a los fiscales de cada capilla, pues que se iba a hacer este estudio. Fue un poco complejo debido a que, eh, pues desafortunadamente no es un secreto para nadie que pues muchas de las capillas, desafortunadamente, que sí tenían arte o alguna obra pictórica, pues han sufrido pues robos o cosas parecidas. Y entonces se ha vuelto un poco complejo el que la gente pues confíe necesariamente en la gente que va a hacer estos estudios. Afortunadamente, algunos de los fiscales contestaron pues no sé, dando permiso para llevar a cabo la actividad, aunque algunos otros no lo hicieron. Específicamente ya en la materia de historia, lo que se hizo es que se generaron 11 equipos con los diferentes estudiantes que estaban, y se hizo, en principio de cuentas, una ficha para llenar en el inventario y una guía para su llenado. Esta ficha es pues la que les muestro a continuación, que tiene sí los principios de la ficha pues para registrar un monumento histórico. Sin embargo, se hicieron algunas adecuaciones sabiendo que no todas más bien solo una de las obras pertenece a esta, digamos, reconocimiento.
Y entonces, por ejemplo, lo que se solicitaban pues era la identificación de la persona que estaba al frente, la dirección general del inmueble. Obviamente toda la clasificación tipológica de los inmuebles pues iba a caer en religioso, sin embargo pues igual se colocaron los otros por si hubiera alguna, pues alguna modificación. Se indagó también sobre el origen, es decir, el periodo en el que se inició la obra, quién lo diseñó, quién lo proyectó, quiénes lo construyeron y también, por ejemplo, en algunos casos los mismos fiscales que sí tenían información, aunque no necesariamente escrita, sino más bien de boca en boca, pues ya pues sí se hizo referencia a quién lo había construido, con qué recursos, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, se indica si alguna de estas obras se usaba para otra cosa y después se acopló para el uso religioso o no. Tenemos también, hablan obviamente sobre la ocupación, es decir, si ya es propiedad, si está en la administración pública, si se está rentando, si es ya se tiene posesión, en el caso, por ejemplo, de ser un ejido o algo similar, ¿no? También se ponen los datos del propietario, que en este sentido, pues la mayoría de las veces recaen que es el párroco el que tiene la propiedad, aunque en realidad no es el párroco, sino más bien la parroquia como tal, como un organismo aparte. Pero sí se colocan los datos de los ocupantes, que normalmente eran pues los fiscales, ¿no? Quienes eran los que hacían el registro y nos permitían llenar toda esta información. También si contaban con la información sobre el avalúo específico y una declaratoria más bien si ya alguno de ellos contaba con una declaratoria de bien cultural inmueble, que en este caso solamente pues es la parroquia, ¿no? Además de eso se indicó el periodo de construcción y el estado en el que se encuentra como tal el edificio, si está en remodelación, si ya, o sea, no tiene ningún desperfecto, si de plano pudiera estar en ruinas o algo parecido. Afortunadamente, como les decía, no son tan viejos y no tenían esto, pero obviamente eso les quita pues a lo mejor valor histórico, ¿no? Sobre las características, pues se tenían que registrar las características de las fachadas, de los muros, el ancho de los muros, lo mismo para los entrepisos, cubiertas y los diferentes niveles, y si tenía algún otro elemento como a lo mejor campanario, atrio, etcétera, pues se tenía que colocar ahí. Sobre los datos históricos, esta fue la parte más compleja porque pues muchas de las capillas, pues sí, de las capillas carecían de esta información y la gente pues realmente nada más lo que tenían de boca en boca es lo que se hizo, ¿no? Se generó una serie de observaciones, lo mismo bibliografía en caso de tenerla. Un croquis de localización se colocó, la planta arquitectónica en las capillas que se permitió, porque no en todas. Después se hizo una ampliación de la investigación y en algunas se colocó ahora sí el plano, en algunas pues sigue sin existir. Sin embargo, pues se puede tener el área del terreno, cuánto tienen de frente, de fondo, cuánto tienen de área libre. Y lo mismo, pues se agregaron fotografías y se hicieron algunas recomendaciones específicas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esta ficha se hizo específicamente para que se llenara con estas obras. No necesariamente coinciden con lo que propone el INAH, aunque sí se están recabando gran parte de los datos solicitados por el INAH para hacer alguna pues inscripción específicamente para pues declaratoria como bien cultural inmueble, ¿no? En algunos casos. Esta ficha entonces se completó con una guía rápida de llenado que era justamente pues para que los estudiantes supieran cómo hacer el llenado de esta ficha. Se enseñaron algunos ejemplos para que igual ellos pudieran hacerlo y se hizo una entrega previa. En este caso, pues solamente las capillas que permitieron el acceso, porque vamos a ver que dos de ellas no lo permitieron. Y después de esos, en septiembre del 2023, más bien durante la pandemia, esto fue en 2018, se entregó en 2019 prácticamente para que se empezaran los trabajos. Desafortunadamente cambian al párroco que estaba al frente de esta actividad y
Llega la pandemia. Sobre la pandemia, igual desafortunadamente perdemos al párroco, se enfermó de COVID y pues obviamente ya no pudo seguir con la actividad. Sin embargo, en septiembre del 23, pues se hace un nuevo intento para concluir o actualizar las fichas. Esto intentando ampliar cada una de estas fichas, pero ahora ya haciendo el inventario de arte sacro o de obras artísticas, proyecto que se iba a llevar con dos maestros, un maestro de arte y un historiador que justamente nos iban a permitir eso. Sin embargo, igual se hizo la invitación, se hizo una reunión bueno, con los fiscales que estaban en ese momento, se les explicó incluso cuál era el objetivo, cómo se iba a hacer, se les entregaron unas fichas que ya se habían llenado, algunos hicieron recomendaciones, algunos no hicieron ningún cambio, y sobre el inventario, pues se quedó que nos iban a avisar quienes habían autorizado pues hacerlo. Lamentablemente pues no se llegó a ningún acuerdo. Ahorita lo vamos a revisar específicamente a qué se debe el hecho de que la mayoría de ellos no quisieron participar, que ya bueno, les había comentado que uno de los objetivos o de las primeras cosas que nos estaba limitando en este sentido, pues justamente fue el hecho de que la gente tiene miedo de que se sepa cuál es el valor de las obras que están en la capilla y pues que de un momento a otro las puedan perder, sobre todo por personas pues que buscan otros objetivos, ¿no? Em, si nos pasamos ahora a los alcances y limitaciones, vamos a ver que en sí los alcances que sí nosotros pudimos tener fue que se llenaron 11 fichas de capillas y pues se incluyó también el de la parroquia. Estos datos hasta 2023 fueron corroborados con los fiscales. Insisto, algunos de ellos sí hicieron cambios, algunos no hicieron ninguna modificación, incluso algunos de ellos no sabían que se había hecho este trabajo, pese a que sí habían dado la información. Ya después identificaron que fue el fiscal o que la persona que estaba al frente, no sé, nos dieron esos datos. En este sentido, pues también a las personas que estaban al frente, específicamente a los fiscales en la mayoría de los casos, pues se les hizo ver algunos de los problemas prioritarios que había que atender específicamente para la estructura del edificio y se encontraron y se resumieron datos históricos de 27,2% de las obras, ya que muchas de ellas carecen de información, ¿no? De manera general, sobre todo en datos históricos, como les comentaba. Y pues las limitaciones, desafortunadamente, fueron más que los alcances. Las limitaciones, en principio de cuentas, algunas capillas pues no permitieron el acceso a los estudiantes, pese a que pues llevaban la carta del párroco, ya se les había hecho informes a los fiscales y también los estudiantes pues llevaban obviamente su credencial y una tarjeta y demás. Pues no, hubo algunas parroquias donde capillas, perdón, donde no se permitió eso. En esas mismas, pues algunos pobladores evitaron que los estudiantes incluso tomaran evidencias fotográficas o los dejaron tomar por fuera, pero ya no por dentro. En la mayoría de los casos se desconocen los datos de origen, diseño, construcción. Los materiales de referencia o registros no están completos o se perdieron. Como normalmente a veces cada 4 años hacen la renovación de los fiscales, pues muchas veces el fiscal anterior se lleva la información y así sucesivamente. Algunas de las capillas pues aún están en terrenos no, digamos, no particulares como tal, pero sí que no necesariamente pertenecen, pues a la parroquia como tal. Desafortunadamente existe una gran desinformación sobre el origen de la construcción en algunas de las capillas, en algunas otras no, sobre todo porque a lo mejor inicialmente fueron obra particular. Como ya lo había comentado, el cambio de los fiscales desafortunadamente pues retrasa el trabajo o lo bloquea. Y otra de las cuestiones que encontramos es que algunas de las comunidades pues toman las decisiones en una reunión plenaria, perdón, y como siempre sucede, pues como ya hay mucha gente, unos opinan que estaría bien que se hiciera cierta cosa, los otros opinan que no y no se llega a lo mejor a ningún acuerdo, ¿no? Anteriormente, más bien inicialmente en el 2018, cuando se hizo la primera parte de este inventario, algunas de las capillas estaban cerradas durante la semana y
solo había actividades muy excepcionales, ¿no? Ahora en estas nuevas fechas, pues ya la mayoría tienen por lo menos celebraciones sábado y domingo y a lo mejor tienen escuelas, catequesis o cosas similares. Entonces, sí ya hay diferencias, sin embargo, tampoco han permitido al 100% hacer estos cambios. Y existen varios grupos al frente de las capillas. Nos encontramos con al menos 2 capillas donde, pues, alguien nos decía que los fiscales eran tales personas y luego decían que no, que eran los de otros y era realmente una situación muy compleja en ese sentido. Y pues bueno, sobre los resultados, encontramos que el 72.7% de las obras que se incluyeron en este inventario se construyeron de 1900 en adelante. La mayoría de ellas tienen solamente una nave, no sin a lo mejor algún accesorio. En algunos casos, varias de ellas ya han trabajado en la ampliación, aunque todavía no está completamente resuelto. El 81.8% son de tabique, perdón, están construidos los muros de tabique o de bloc y el techo de concreto armado. Y el 63.6% comparten una tipología que en realidad la tipología es básica, como ya les decía, de una sola nave y a lo mejor techo en 2 aguas o con una sola pendiente. Vamos a ver específicamente cada una de las capillas y qué características tiene. Como ya les había dicho, se inventariaron solo las obras de los pueblos donde ya sea el pueblo, o sea, toda la comunidad o los representantes dieron acceso. El 90% de las obras sí se pudo fotografiar en el interior y solo el 80% del 80% se realizó el levantamiento. Es importante mencionar que estas imágenes que voy a presentar a continuación son las originales, las que se hicieron en 2018. Sin embargo, ya actualmente todas tienen una tipología, perdón, no, usan los mismos tonos de colores como la parroquia, que es blanco, y los detalles en color rojo. Eso es lo que ahorita manejan todas, aunque estas son las originales del 2018. Como habíamos comentado, van a ir en el orden que las había presentado inicialmente. La capilla de Toriles corresponde a la aparición que nos comentaban en la comunidad de la Virgen María de Guadalupe, no necesariamente al centro de una comunidad, ni mucho menos, sino más bien como ahí hubo la aparición, la gente se puso de acuerdo y construyó la capilla en ese espacio, por lo que se encuentra muy alejada, o sea, se encuentra alejada del centro y más bien se accede nada más por un camino. Como ya lo había mencionado, esta es una de las capillas que está en un terreno particular que cuenta con 106 metros cuadrados y aunque las condiciones pues son adecuadas, obviamente como en la mayoría de los casos vamos a tener posibles mejoras en algunas puertas y ventanas, ¿no? El segundo caso analizado es un caso que desde mi particularidad me parece interesante. Esta es la capilla de San Francisco de Asís, la cual le llaman la Portada. Y bueno, si ustedes lo habrán notado, no es la parroquia principal, también se llama San Francisco de Asís. Sin embargo, a esta le agregan el nombre de la Portada. Esto es porque esta capilla está ubicada en el barrio de San Pedro de la Cabecera, que es el segundo, digamos, barrio que está creciendo más en Ixtlahuaca y se hizo en un terreno donado. Esta capilla responde se intervino, perdón, perdón, me ubico. Esta capilla se generó no necesariamente por pues algo en particular, sino porque en el siglo XVIII su construcción, había un oratorio un poco más lejos de donde actualmente está la capilla, y entonces era más bien el oratorio, y en ese oratorio, perdón, se llevaban normalmente las imágenes del santo patrono, es decir, de San Francisco de Asís, y desafortunadamente ya ese espacio está en el abandono debido a que ya hicieron esta parroquia. Desde
hace más de 200 años se realiza una actividad que es se hace un adorno al cual se le conoce con el nombre de la portada. Este ya pertenece prácticamente a una cuestión cultural importante debido a que es una de las principales atracciones de la comunidad. Los días 2 bueno, en realidad desde el mes de agosto, los pobladores de este barrio empiezan a armar la portada ya que se hace con madera y con lazo, o sea, no lleva ni un clavo ni nada, nada más se hace el armado con lazo de la portada y es la que les mostraba al principio, al frente de la portada original de la iglesia. En un momento se las vuelvo a enseñar. Y en este caso, lo importante de esta tradición es que en el día 2 de octubre, del día 2 al día 3 se hace, perdón, sí, del día 2 al día 3 se hace el armado, o sea, pero ya nada más del adorno. El adorno está hecho con flor de cempasúchil y con palma. Y entonces se arma toda la estructura y la cargan entre a veces hasta 100 personas, la llevan desde el barrio hasta el centro, ¿no? Que pues prácticamente sí son algunos kilómetros y se ha convertido, como les decía, en una parte tradicional, ¿no? Sin embargo, la portada originalmente no se hacía necesariamente en esta parroquia, pero ya se hace así. En 2023, esta parroquia tuvo un rediseño para agregar la parte del sagrario y darle como más relevancia, ¿no? Estaríamos diciendo que prácticamente ya se podría considerar como una planta de cruz latina, un poco más pequeña, pero sería eso. Desafortunadamente, entre las cuestiones culturales, el terreno que está al norte de esta capilla, pues es un bar y la zona en realidad pues se ha prestado a eso y desafortunadamente seguido tienen problemas con las ventanas, las puertas y demás, pues justamente por lo mismo, ¿no? Esta capilla pertenece a uno de los barrios más antiguos de la comunidad, que es el de San Ildefonso. En enero se hace la fiesta y también se hace en agosto para San Cayetano. Esta festividad, pues, la hacen prácticamente entre toda la gente. Tienen peregrinaciones ciclistas a pies, a caballo y tiene, a pesar de que tiene las dos puertas, es solo una nave y una de las cosas que se encontraron más es que pues normalmente se busca que se amplíe porque aquí todavía se acostumbra que el santo que cumple años, digámoslo así, recibe a los santos de las otras capillas y pues normalmente es una buena cantidad de gente que a veces no cabe dentro del propio espacio de la capilla. Tenemos también la capilla de San Isidro Labrador, que fue construida en 1964. Como les decía, es para el barrio de San Joaquín, el barrio de San Joaquín el Junco. La construcción se la dejaron al perdón, al comisionado, ahí me equivoqué, ejidal, y se realizó con apoyo de los vecinos. No, lo que decidieron es que como la mayoría de los vecinos se dedicaban a la agricultura, pues entonces ellos buscaron a un santo patrono justamente que tuviera que ver con eso y eligieron a San Isidro Labrador. En realidad, pues esta nada más tenía problemas con la pintura exterior, que normalmente pues se les apoya en en la fiesta de cada santo para que se renueve. Y en este caso sí es importante mencionar que pese a que ha habido algunas situaciones importantes, las pilastras sí están un poco separados de los muros y pues bueno, me parece que ya se está trabajando en acciones al respecto. Esta justamente es la capilla a la que no hubo acceso por ningún momento, en ningún momento, está en la capilla de San Jerónimo Ixtapantongo y han existido varios cambios de fiscales y demás. Sin embargo, esta es una de las comunidades donde las decisiones se toman en consejo, en comunidad, y al menos en 3 ocasiones, pues no ha sido posible el permiso para el llenado de la ficha, ni el levantamiento de la capilla, tampoco nos han apoyado ellos con la información. Sin embargo, pues más bien por ello solo se cuenta con imágenes del exterior y el año pasado, hace 2 años, perdón, el municipio hizo unos videos promocionales de donde también retomamos algunas fotografías aéreas pero nada más, ¿no? Esta comunidad celebra su fiesta el día 30 de septiembre y esta sí cuenta con un espacio, esta es la capilla viejita, digámoslo así, y un área
previa construcción y esta es la capilla nueva, pero pues no tenemos más información al respecto debido a la negativa de la comunidad como tal. Tenemos a continuación la de San Jerónimo La Cañada, que se ubica en la comunidad homónima, es decir, en San Jerónimo también, y también está en una parte alejada del centro, no necesariamente es un centro urbano, sino más bien responde a que pues en ese espacio donaron el terreno o el terreno particular para construirla. Lo hicieron en 2002 y en el año en el que se hizo este levantamiento, el techo aún era de lámina y pues como se accede por un camino vecinal era un poco complejo la llegada, por eso también no había tantas celebraciones, aunque ya en este nuevo periodo ya también se han incrementado las actividades, ¿no? Incluso, como les decía, catequesis o algunas otras. Tenemos la capilla de San Joaquín y Santa Ana, que también pertenecen al, a uno de los barrios de aquí de Ixtlahuaca. La historia en general de los santos que son venerados en esta capilla, pues son San Joaquín y Santa Ana, los que se consideran los padres perdón, los abuelos de Jesús. Santa Ana, pues es una persona que vivió 80 años y la fecha litúrgica en la que se festeja es el 26 de julio. En este sentido, pues se habían considerado los salones de catequesis, los cuales prácticamente ya están habitables, aunque en esta imagen todavía no se había considerado esa ampliación. Tenemos también la capilla de San Pedro y San Pablo, que se ubica prácticamente en el centro, digamos que son 2 cuadras cerca de la parroquia. En este caso, la celebración se hace el 29 de junio, es la segunda fiesta más significativa en el centro de la ciudad de Ixtlahuaca. Em, a los santos a los que va dirigida la capilla es San Pedro, que fue un mártir, a los 64 años murió, y San Pablo fue perseguido por los cristianos y, bueno, ambos escribieron libros de la Biblia. Sin embargo, esta iglesia igual había perdido como un poco de actividad debido a que le daban prioridad a la iglesia del centro, pero ya de un tiempo a la fecha se ha recuperado. Esta iglesia en realidad, pues como se hacía para eventos más pequeños, tiene un buen mantenimiento, no hace falta, pero como les decía, esta es la segunda fiesta más significativa del centro de la ciudad, por lo que se cierra esa calle durante las festividades y sigue siendo un elemento importante para la gente que habita de manera cercana a este espacio. Tenemos el Santuario del Señor de la Misericordia, que aquí vamos a hacer una breve descripción. El santuario como tal viene de un templo en donde se venera una imagen o una reliquia de especial devoción. En este caso es un cuadro del Señor de la Misericordia y quien representa la compasión de una persona, más bien la compasión de Dios ante una persona, más allá de los daños que ha cometido. El día 7 de abril es la fiesta y ellos también trabajan a partir de una asamblea comunitaria que igual toman las decisiones en general y desde el año pasado, es decir, desde desde el septiembre del 23, se ha propuesto una ampliación para el coro, la misma situación que habíamos visto en otras capillas, como el día de la feria o el día de la fiesta, llegan muchos invitados, a veces no caben en ese espacio y además algunas personas han optado por utilizar esta capilla para eventos un poco más pequeños y no usar la parroquia como tal, ¿no? Sin embargo, está por pensarse porque en sí el proyecto original no lo está planteando y aparte de que no lo está planteando, pues no necesariamente pues coincidiría, ¿no? Con el espacio. Tenemos la capilla de la Virgen de Guadalupe. Esta se construyó igual sobre un terreno donado en 1993. La comunidad trabajó para ello y obviamente su festividad es el día 12 de septiembre. Y
Lo mismo, es una capilla que no necesariamente está en una vialidad primaria o de acceso directo, y entonces pues eso ha dificultado un poco el acceso. Sin embargo, también ya se están realizando diversas actividades en este espacio. Tenemos esta, que es la capilla de San Juan de los Lagos, que también se ubica en el barrio de San Pedro, la cabecera. La gente la conoce normalmente como Santa Juanita o San Juanita. Cualquiera de los dos nombres es el que aplican. Esta, les decía, es una foto del 2018. Actualmente ya está en tonos rojos, bueno, blanco con rojo. La fiesta patronal es el 15 de agosto y el Día de la Asunción de María, y ya tienen un proyecto desde hace algunos años. Sin embargo, el proyecto está para cambiar todo a estilo minimalista, con formas pues más ortogonales, limpieza y demás. No se ha llevado a cabo, pero bueno, ese es el plan de la remodelación. Aún se está trabajando, aunque sí ya están prácticamente pues los espacios ya terminados, digámoslo así, en planta. Y tenemos, para concluir, nuestra parroquia, que es bueno, Catedral de Decanato. El decanato es una unión que hace pues la iglesia para juntar ciertas capillas, y que haya una parroquia o un párroco que pueda hacer la administración de estos espacios. En este sentido, eh, en la revisión del año 23 se encontraron estos documentos, que fue prácticamente las bajadas de agua estaban tapadas, algunos como los techos son ay, aquí no sé por qué salió chueca, son cúpula, pues había demasiadas filtraciones. Esta segunda imagen es porque se hizo una remodelación en la parte de la sacristía, que pues utilizaron pasta cuando en realidad pues no debería haber pasta, cambiaron algunos colores y demás. Y pues lo mismo, como aquí estaban poniendo la de alfombra, había ciertos problemas, pues de filtración, porque obviamente no alcanzaban a dar pues la cobertura, además de que pues no se utilizaban a lo mejor los mejores elementos para hacerlo. No salió aquí la imagen, pero tenemos también mucha filtración de los cimientos hacia los muros, como en esta parte de aquí, pero en el interior de la iglesia. Como les decía, esta es la portada que se coloca cada fiesta, y si lo notan, pues realmente es de gran magnitud, y por eso es que se ha vuelto una tradición importante en la comunidad. El estilo en sí es barroco, y como les decía, se llama también, o la conocen como la Catedral Mazahua. Y bueno, ya lo habíamos comentado, que era de orden franciscana y de paso, y el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de la Secretaría de Cultura y el INAH sí han clasificado a la parroquia de San Francisco de Asís como monumento histórico de la arquitectura religiosa barroca y la mejor construcción de Mazahuacán, aunque no han visto las obras que se hicieron de reconstrucción. Pero bueno, en este sentido, pues eso es lo que se identificó. En sí, los alcances, pues fue las intervenciones, notar que hay intervenciones fuera de estilo original y proponer las modificaciones, así como la humedad desde los cimientos y las filtraciones de las cúpulas, específicamente en lo que sería la capilla. Y ya para las conclusiones, tenemos que la relevancia de todo esto es que, pese a los datos recolectados, aún carecemos de información sobre aspectos legales, las referencias religioso-administrativas, a lo mejor datos monográficos, la descripción arquitectónica, características formales o materiales. Y más que carecer nosotros, a lo mejor lo podemos identificar, pero la gente no lo ubica, y para ellos el cambiar un estilo por otro no se les hace tan complejo. Y pues sí es necesario que este llenado y actualización de las fichas se haga lo más, por lo menos unos 5 años de cada vez, para irlo mejorando, para darle también, priorizar la participación de la comunidad, para explicarles que no es para robárnoslo, sino para a lo mejor dar mayor importancia, darle relevancia a los hechos históricos y culturales que suceden en cada uno de los espacios, y así pues
poder tener una herramienta para comprender el presente y pues mejorar en el futuro, ¿no? También, pues, en sentido general, encontramos algunos temas pendientes como el hecho de que sería necesario la creación de un inventario de arte sacro que permita conocer, investigar e informar sobre el patrimonio cultural de nuestra bueno, de la parroquia. Y esta información, pues obviamente nos va a dar la posibilidad de trabajar y mantener los objetos, dándoles un valor real y registrar su origen, sobre todo las intervenciones y las restauraciones que se han hecho en ellos, ¿no? Y pues ya nada más para concluir, me resta compartir con ustedes, este es mi correo y espero que la información haya sido importante y que pueda servirles en un futuro. Muchas gracias, maestra. Muy importante esta situación de lo patrimonial que hablábamos, porque sí, como usted dice, pues muchas veces las personas no sabemos todo el proceso que hay detrás de poder conservar algo, ¿no? Y ese es un pequeño, digamos, un preámbulo de lo que se hace, ¿no? Hay que trabajarlo más porque la verdad es que sí, en México estamos muy atrasados en cuestiones patrimoniales. Creo que hace falta más difusión y que la gente valore, ¿no? Lo que tiene, porque muchas veces eso es lo que no ve, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera participar, alguna duda para la maestra, alguna pregunta. Yo, maestra, Adelante, pues, maestro. maestra, en primera, felicitaciones, gran trabajo. Me suena ahí sumamente, pues hasta un poco extraño que tengamos a la parroquia, al párroco, solicitando la contribución, la ayuda de una universidad. Eso suele ser un gran problema en muchos sitios. La cuestión de conservación y justos tiene ese asunto de que hay muy poca colaboración entre la Iglesia Católica, que es finalmente quien está en posesión de los lugares, quien tiene de alguna manera el control, y la academia. Aquí en Texcoco eso, por ejemplo, ha sido fuente de mucha controversia por la cuestión histórica. Yo ahí lo que le preguntaría es, pues justamente qué tanto la propia comunidad se ha podido apropiar de esos espacios y eso de alguna manera ha contribuido a que este tipo de trabajo se pueda hacer. Ya nos habló un poco de ello, quizá la idea sería un poco de pronunciar porque pues, realmente es una situación que se repite vaya, en todos los lugares. La religión católica es la mayoritaria y los inmuebles y el patrimonio suele ser católico, entonces esa colaboración, pues en este caso parecería un estudio exitoso, una experiencia exitosa y pues habría que replicar esa experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que ha permitido esta simbiosis, ¿no? Sí, la verdad es que sí es muy complejo. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió más es que teniendo la solicitud del párroco, cuando nosotros acudíamos a las capillas, la gente no nos daba información, o sea, ese es el verdadero problema, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta situación? No he de mentir, yo tuve, digamos, acercamiento, directamente a la capilla, específicamente en la comisión litúrgica, y justamente uno de los objetivos de la comisión es, o sea, y no nada más aquí, en Atlacomulco, sino en todos, una de los objetivos de la comisión justamente es que se registren tanto los inmuebles como las obras de arte para que se les pueda dar como el seguimiento adecuado y pues demás, ¿no? Entonces, yo supe que estaba esa actividad, me invitaron a participar y yo les dije que sí, pero obviamente el proyecto no lo podía elaborar yo sola porque pues sí eran varios inmuebles y demás. Entonces, ellos mismos fueron los que me plantearon que si no habría
estudiantes que estuvieran interesados en participar. Entonces fue en realidad así como fuimos llegando a la solución. Y he de decir también que fue muy fortuito el hecho de que también el coordinador, bueno, en este caso el coordinador de de mi unidad, pues se haya prestado para que efectivamente viera que los objetivos de la materia coincidían con los objetivos que se estaban solicitando del proyecto, ¿no? Esto por una parte, que sí creo que es muy importante porque normalmente estamos acostumbrados a que los proyectos respondan más a las cuestiones educativas o marcadas así al 100% y no necesariamente al aprendizaje, porque obviamente los chicos al ir a cada una de las capillas, pues se dieron cuenta, una, de la importancia que tenía el proyecto, dos, de lo importante que era conocer a la gente y poder, obviamente, convencerlas de hacer el proyecto, y tres, de la relevancia que iba a tener, porque muchos de ellos se daban cuenta que no existía información bibliográfica al respecto, que aparte la gente, como decía una cosa, decía otra, y que a final de cuentas, estas obras en algún momento van a ser históricas. No sabemos específicamente cuándo, pero va a llegar ese momento. Entonces, que sí tenía relevancia, ¿no? Y por el otro lado, como lo mencionaba, uno de los verdaderos problemas fue cómo convencer a la gente de que no era algo malo, sino más bien algo que les podía beneficiar y que a final de cuentas, la idea de esto era encontrar aquellas necesidades que tenían y que incluso la misma, la misma parroquia viera el modo de apoyarles para pues, cubrir estas mismas necesidades, ¿no? Entonces, sí considero que fue un proyecto exitoso, que sí se ha tenido que hacer seguimiento y que, pues bueno, vamos a seguir ahí trabajando nuevamente ahora con los nuevos fiscales ya sea para actualizar las fichas o para hacer el inventario de pues ahora sí, pues sí, de los objetos, ¿no? Porque en realidad no es mentira o no es secreto para nadie también que hay mucha riqueza, sobre todo artística, en este tipo de construcciones, ¿no? Entonces también es importante hacer ese seguimiento, aunque sí es sumamente complejo, y la verdad es que fuimos afortunados en el hecho de que la parroquia como tal estuviera en busca de esta información, ¿no? Y que no llegáramos nosotros como normalmente suele pasar, ¿no? Yo llego, es que quiero investigar esto porque yo vi que esto, y es cuando normalmente nos encontramos con la negativa, ¿no? Entonces, así es como sucedió. No sé si me di a entender. No, claro que sí, maestra. Y bueno, decía usted que hay mucha riqueza y a la vez, pues esa riqueza es de todos, ¿no? No es privativo de, pues ni siquiera de la gente que utiliza propiamente los inmuebles en ese momento, sino de toda la comunidad del municipio, incluso de la nación, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, vale la pena insistir sobre eso. De que, finalmente, eso es el patrimonio para todas las siguientes generaciones. Entonces, ahí la importancia, creo yo, ¿no? Y bueno, gran trabajo, qué bueno que pues hasta el momento va en buen cauce, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que comparto ese punto de vista. Lamentablemente, lo mismo que con la política, a veces, con la religión, las personas que están al frente consideran que ellos son quienes pueden determinar quiénes son los dueños y demás, y a veces eso es lo que bloquea muchos de las acciones que se pudieran, realizar. Y pues sí, ojalá que en un futuro podamos estar aquí compartiendo algo más de información. Muchas gracias, maestra, por su amable participación. No sé si alguien más tenga preguntas. Estábamos checando aquí el canal de YouTube. Al parecer no hay ningún tipo de pregunta. Si alguno de nuestros compañeros quisiera colaborar, yo de manera personal la felicito por su trabajo, maestra, porque pues, coincido que la parte patrimonial es muy importante. No es nada más lo que vemos, sino todo el proceso que llevó a que tuviéramos eso, ¿no? Esa base histórica, cultural de los edificios, los inmuebles, toda esa
esa parte, ¿no? Que hay quien lo le denomina de otra manera, ¿no? Todo lo que tiene ahí contenido. Entonces esa parte es muy importante y sobre todo el reconocerle que se acercaron las autoridades eclesiásticas para este estudio y eso es muy, muy importante porque es una manera diferente de manejar el trabajo, ¿no? De decir, uno no va a buscar, sino que hacer el trabajo para que la gente se acerque al académico, al investigador. Entonces esa parte, pues sí, muy, muy, muy reconocible esa parte. Entonces, bueno, algún compañero si quiere participar, pues adelante. Y si no, de todas maneras, muy agradecido de que esté en nuestro espacio, maestra. ¿Vale? ¿Nadie más que quiera preguntar, colaborar? Yo tengo. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por esta ponencia. Pues yo me quedo con lo que comentabas al inicio de tu ponencia, ¿no? Estos trabajos que no se queden nada más ahí, porque creo que eso pasa con la cultura y con estos bienes e inmuebles históricos. Ya nada más están ahí, que los normalizamos e incluso llegamos a verlos como algo cotidiano, pero hay un trasfondo histórico de gran riqueza. Y yo comparto esta idea ya que, pues bueno, yo también estoy enfocado en el estudio de los pueblos y en este caso, pues la parte histórica católica del templo, pues, es un aspecto muy relevante, fundamental y que pues arroja mucha historia y gran riqueza cultural en estos pueblos y en estas áreas. Y yo sinceramente, pues quisiera saber si este documento me lo podrías compartir ya en la versión más extendida, porque te reitero, pues estoy en este estudio también, que es un estudio bastante complicado y de bastante talacha, porque información muy poca. Y luego la niegan, incluso, como lo mencionan ahí, ni con la orden del párroco, que es la máxima autoridad ahí, ¿no? De la iglesia, y ni así la suelta, ¿no? Entonces es bastante talacha. Entonces yo sinceramente sí quisiera saber si pudieses compartir pues esta parte, este documento, este trabajo, porque pues sabemos que aquí nada más es una partecita de todo lo que hay en este trasfondo, ¿no? Porque pues bueno, creo que de eso sirve la información para apoyarnos, ¿no? En este sentido y también pues de vuelta, te digo, estoy en este estudio y si tú te requieres algo, pues también aquí estoy a la disposición. Sí, claro. Ahorita estoy terminando de ajustar prácticamente los detalles porque la investigación tomó un giro muy raro en el sentido de que la información obviamente que más encontré, pues fue obviamente de la parroquia como tal. Entonces es una investigación que se enfocó en lo documental específicamente de la parroquia, pero estoy en la terminación de esto porque sí se van a incluir algunos de los ejemplos ya de las fichas llenadas. Entonces, claro que sí, yo tengo ya los contactos de las personas del seminario y pues sí, la verdad es que sí, sí me interesa compartir esta información, sobre todo por lo que les comento, ¿no? O sea, creo que a veces nos quedamos nada más así con que, ay, estaría bien padre que alguien investigara, estaría bien padre que alguien lo pusiera y no necesariamente se usa, ¿no? Pero sí, claro, con mucho gusto en cuanto esté terminada la versión extendida, la compartiremos con ustedes. Muchas gracias. Sobre todo, perdón, antes de que se me olvide, porque de verdad cuesta más trabajo, en este septiembre del 23, cuando nos reunimos con los fiscales, los maestros en arte les explicaban la importancia, ellos ya les decían, en tal parroquia vimos tal, en tal, y la gente decía, no. No, porque qué tal que nos roban, ¿no? Digo, sí los entiendo por una parte, pero también no existe un registro de, y al no existir, pues en algún momento va a desaparecer, ¿no? Entonces, claro que sí, en cuanto esté yo me pongo en contacto para compartirlo, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos un comentario de la maestra Daniela Castillejos. Maestra, muchas gracias por la presentación. Coincido con mis compañeros, son temas muy importantes que muchas veces no los analizamos a profundidad. Entonces, nuevamente un reconocimiento, maestra. Y bueno, si ya nadie Gracias, tiene más gracias. preguntas,
pues considero que damos por terminada la sesión del día de hoy. Los invitamos al próximo seminario la semana que entra. Y muchas gracias nuevamente, maestra, por su apoyo y por su colaboración y por su presentación. Gracias a ustedes, un gusto y esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, listo. Yo ya me desconecto, compañeros. Muy bien. Ya dejamos de grabar. Perfecto. Gracias. Gracias, Hasta- maestra. Muchas A ustedes, al contrario. felicidades por ese trabajo. Gran trabajo para mí.